a compartir la presentación. A ver, permítanme. Aquí lo tenemos. Está cargando. Ya les debe aparecer. ¿No? Ok. No, todavía. Den chance. Es que luego la lluvia no ayuda mucho para estas cuestiones de conectividad. Ahí está. Ya me aparece más del 50, 60%. Muy bien, en lo que carga nuestra presentación, me gustaría que Diana, por favor, nos diga de manera muy general y puntualmente cuáles fueron los tópicos que abordamos el día de ayer. Vamos a hacer una realimentación. Me parece que ya lo pueden ver, ¿verdad? No. Ya, David. ¿Ya? Bueno, yo Bueno, dependiendo de Ya está. Campo curricular. Exactamente. Ahí está. Deben estar viendo la diapositiva del currículo. ¿Correcto? Sí. Okay. Diana, entonces te escuchamos. Diana, dinos por favor, ¿qué fue lo que platicamos ayer? ¿Qué sucedió el día de ayer en la sesión sincrónica? Parte 1. Pues ayer abordamos los temas acerca de pues los tipos del currículo, Muy bien. los cuales estamos viendo punto por punto y ejemplos, los cuales nos quedaron, pues bueno, desde mi punto de vista, pues me quedó un poco más claro de lo que esperaba. Vimos lo de que viene siendo el operativo, también vimos, acá en mis apuntes puedo ver, Así que es. nos dan las nociones, las ideas, los conceptos. Ok. Vimos también el currículo oficial, hablamos igual más que nada, que no me había quedado muy claro, que fue el currículo oculto que veíamos, en los cuales pues, a algunos compañeros igual había que era, como que igual confundía, ¿no? En el texto, en cuestiones de que hablaba igual de que si lo podían usar como, es que confundo, que si lo podían usar de otra, en que usted dio el ejemplo de Cristóbal Colón. Así es. Entonces igual se podía confundir el hecho de que él no sabía, según él nos descubrió, pero más sin embargo nosotros ya teníamos ya se tenía una cultura como tal. Así es. Y entonces este pensamiento, la perspectiva, en antropología se le llama la perspectiva del conquistador. Entonces este pensamiento, la perspectiva del conquistador a través del currículo oculto, se nos transmitió de tal manera que nosotros ya tenemos este chip, por así llamarlo, ¿no? Que de alguna forma impacta en la cultura paternalista. Muy bien, Diana, muchas gracias. Todo esto que me estás comentando va a servir para poder hacer este feedback de lo que fue la sesión de ayer. De entrada ya habíamos hablado que el currículo es un concepto que es polisémico, multisistemático e interdisciplinario y que de acuerdo al contexto en el cual lo estemos estudiando va a tener un significado. Para eso tenemos las nociones del currículo, que hay currículo como contenido, currículo como experiencia, currículo como objetivos y como sistema. Hablamos también de los diferentes tipos de currículo que según Posner, esta clasificación está basada y se apega más a la noción del currículo como objetivo, como contenido y como experiencia. El currículo sistemático o el currículo de sistema es un poco más complejo y a partir de este momento ya lo vamos a dejar a un lado para centrarnos directamente a lo que ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo más común y en donde se evidencia mejor. Dijimos que existen, como ya saben también, 5 tipos de currículo: el oficial, operativo, oculto, nulo y adicional. Les expliqué también cuáles pueden ser las características principales de cada uno de estos tipos de currículo a través de ejemplos y dijimos que el currículo oficial o escrito es aquel que proviene directamente desde las autoridades educativas y son aquellos documentos que sustentan un programa educativo, que sustentan una planeación didáctica, que sustentan todo lo relacionado con la enseñanza que el estudiante va a recibir y las competencias que va a desarrollar.
Para muestra de ello tenemos los programas de estudio de las asignaturas, o lo que antes se le conocía como carta descriptiva, o inclusive los planes de estudio, este documento que describe un programa educativo, llámese licenciatura, maestría, doctorado o cualquier otro grado académico. Hablamos de igual manera del currículo operativo y dijimos que el currículo operativo es todo aquello que realmente sucede en función del currículo oficial o escrito. O sea, con otras palabras, es lo que realmente se enseña y lo que realmente el estudiante aprende. Y aquí dijimos que pueden ser ejemplos de ello las actividades de aprendizaje, las tareas, lo que se vive en los laboratorios, esas visitas escolares que de repente ocurren, etc. Y les planteé en este tenor algunas tensiones relacionadas, como por ejemplo que existe una descontextualización de contenidos, sobre todo en la educación básica nacional, que son poco pertinentes con lo que los estudiantes necesitan aprender y lo que desde arriba, la famosa política de escritorio, lo que desde arriba se considera que es apropiado o necesario. Como es el caso de las comunidades indígenas, que también propusimos este ejemplo, en el que los contenidos y en el cual este currículo llega a las comunidades indígenas son poco pertinentes de acuerdo a la cultura, de acuerdo al contexto e incluso de acuerdo a las características de la población. Y es entonces que nosotros nos preguntamos si es correcto hacer adecuaciones como docentes. Y la respuesta es sí, obviamente va a ser correcto que de ese documento oficial que nos están dando, nosotros al momento de operar, currículo operacional, hagamos las adecuaciones que consideremos pertinentes para que el currículo sea adecuado y no esté descontextualizado. Y bueno, también nos preguntamos si existe esta perfecta alineación o que haya coherencia entre lo que se espera y lo que sucede, y dijimos que realmente no es así, porque estamos hablando de un entorno social, estamos trabajando con personas y por ende no hay ley ni algo estático, sino que es flexible y dinámico el proceso. ¿Alguna pregunta? Todo muy claro. Perfecto. También hablamos de otros tipos de currículo que son muy interesantes y que nos pueden dar mucho material y contenido para abordar incluso en otros cursos, como lo puede ser el currículo oculto, que son aquellas ideas, aquellos paradigmas, aquellas acciones que se transmiten en la escuela. Principalmente el estudiante recibe estas enseñanzas que no están planeadas de manera oficial, sino que ocurren y que dijimos también que hay un trasfondo social, cultural, que de manera inconsciente se transmite y que el estudiante lo asimila y lo incorpora a su vida diaria, a sus estructuras internas como persona. ¿Qué ejemplos podemos dar al respecto? Dijimos los valores, dijimos también asuntos relacionados con el género, con la raza, la sexualidad, la discriminación, todos esos dogmas sociales que no cuestionamos y que de manera automática los asimilamos y los normalizamos. Que cada quien me diga, por favor, un ejemplo. Empezamos contigo, Lucero. O sea, algo normalizado es que tú como persona, bueno, usted dio el ejemplo de que tenía un compañero que quería jugar en esta actividad que era considerado para niñas y él pues, ¿por qué no? O sea, realmente, ¿por qué si puede hacer una actividad completamente para ambos géneros, ¿no? No porque sea Correcto. yo niña voy a ser débil o porque yo sea hombre. No. Bien. ¿Perdón? Lucero, el currículo oculto nada más se da entre docente y estudiante. No. Así es. No. Se da entre todas las personas involucradas, autoridades, padres, madres de familia, etc. Muy bien, Lucero. Sabina, un ejemplo de currículo oculto, gracias. Y se prepara Uriel. De oculto,
Sí, por favor. Podría ser, por ejemplo, tomar como decías, el tema de la sexualidad. Ajá. O, por ejemplo, más fácil, por ejemplo, hay escuelas que no te permiten que hables de religión, ¿no? O sea, porque hay muchos, por ejemplo, que son, no sé, cristianos, católicos, entonces sí influye igual como que en los padres de familia, porque piensan que los estás como que, se me fue la palabra, ajá, o les estás como que metiendo la idea, por así decir, o la inquietud de que investigue sobre otra religión que no es la de él. Así es. O incluso podemos plantear como ejemplo, Sabina, lo que sucede actualmente respecto a la mal llamada ideología de género, la cual únicamente busca, y digo mal llamada porque no es una ideología, es una realidad, que existe una diversidad de género, que existan personas que se opongan a que los estudiantes reciban esta educación sexual. ¿Por qué? Sí. Porque hay un problema de salud, como lo que comentamos ayer, que ahí está, y si en la casa no se trabaja, la escuela tiene, recordemos, esta responsabilidad de agente de transformación social. Muy bien, Sabina, muchas gracias. Uriel. De nada. Ay, bueno, yo quiero poner dos ejemplos para ver si estoy bien. El primero, no sé si pueda contar de alguna u otra manera lo que es la educación socioemocional para tomar decisiones, porque, bueno, yo siento que muchas veces a los niños, al menos en la primaria donde yo estudié en una primaria Freinet, entonces tienen un método particular donde realmente nos dan mucha opinión y sí le toman importancia. Digamos que podíamos dialogar como queríamos, pero pues sí luego veo muchas otras donde realmente un niño da su opinión y pues posiblemente su razonamiento no es el mismo que el de un adulto, pero muchas veces no se le da importancia, diciendo que a esa parte como que el decirle, pues es que eres pequeño, tu opinión no cuenta, no conoces el mundo, es una forma de decirle desde muy pequeño que pues realmente si no conoces de un tema, aunque lo investigues, pero por tu edad o por cierta condición que tengas, no puedes opinar. Y bueno, este es el primer ejemplo, no sé si esté bien. Y el segundo ejemplo, lo quería hacer relacionado con derechos, así como en el Estado mexicano, porque siento que a veces, como que los profesores sí enseñan cívica y ética, pero muchas veces siento que queda muy ambiguo, porque realmente, pues yo creo que varios de nosotros, o sea, si nos preguntan en sí como cuáles son nuestros derechos de la Constitución, pues no vamos a enumerar todos, o sea, tal vez los principales, pero siento que hay mucho más allá que enumerar. Por ejemplo, si enseñaran la Constitución, por ejemplo, el artículo 4 marca igualdad entre hombres y mujeres. Entonces yo siento que desde ahí se podría construir para trabajar pues tanto pues la igualdad de género, igualdad de oportunidades, y también que lo entiendan desde un punto de vista constitucional, de derecho. Correcto. Que vayan relacionándolo poco a poco. Muy bien, Uriel. Vamos por partes. Respecto al primer comentario que hiciste, está comprobado hoy en día, de hecho hay documentos de la UNESCO en donde hacen recomendaciones a los países, y México obviamente es uno de ellos, en el que el término se llama adultocentrismo, en el que de plano, como explicas tú, las opiniones de la infancia, de la adolescencia y de las juventudes no cuentan para la toma de decisiones, no cuentan para la creación de políticas que incluyan a todas las personas que conformamos la sociedad. Ni hablar de personas que tengan alguna discapacidad, ni personas indígenas, ni minorías, etc. Entonces, esto que tú comentas es un ejemplo de currículo oculto, porque desde niño se le enseña al menor que tal vez la opinión que tenga no tiene un valor. Y eso se le puede quedar en la psique de tal manera que cuando esta persona crezca, pues se limite a opinar, y esto afecta luego en la participación democrática o ciudadana. Esto es por un lado. Por otro lado, el ejemplo que planteaste de educación cívica y ética respecto a la Constitución y el artículo 4 pudiera considerarse ya más currículo
oficial, porque eso sí está dentro de los programas de formación cívica y ética, y en lo operacional también sucede. ¿Cuándo pudiera ser currículo oculto? Cuando, por ejemplo, la maestra esté, a ver, estoy pensando para que quede aún más claro este punto. Ya, cuando, por ejemplo, en la escuela, este mismo estudiante, este mismo niño o niña, no vea que sucede la igualdad o la paridad de género. ¿Por qué? Porque ven las figuras de autoridad que se encuentran hombres y las mujeres son las que de alguna manera ocupan un lugar inferior en este organigrama o en esta cadena de poder. No sé si me estoy explicando. Y esto es muy importante de enfatizar porque el currículo no solamente se dice o se escucha, sino también se observa. Y para muestra de ello también tenemos los periódicos, los famosos periódicos murales que hay en las escuelas. O inclusive en la misma publicidad de las escuelas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, bueno, en mi caso sí me ha tocado verlo cuando estudiaba la primaria, que para la publicidad de la escuela, ¿a quiénes elegían? Ay, pues iban a los salones y veían chispas, ¿a quién vamos a elegir? Elegían a los niños güeritos, a los blanquitos. ¿Y qué pasaba con los que somos morenos? Pues los morenos no van a salir en la foto, pues porque somos prietitos. Eso, jóvenes, es currículo oculto. Se le está enseñando al niño que una persona que tiene cierto fenotipo tiene mayor valor en contraste con otros. Bueno, creo que el currículo oculto ha quedado muy claro. Casi no me apasiona, como habrán notado. Y vamos a pasar al siguiente tipo de currículo. Les agradezco sus participaciones, que es el currículo nulo, que es aquello que no se enseña, que se omite de los, pues vaya, en la práctica educativa. Llámese programas, llámese planes. La diferencia con el currículo oculto es que el nulo sí nos damos cuenta y nos llegamos a cuestionar por qué nos enseña. Ejemplo, la planificación familiar, ejemplo, la sexualidad, la perspectiva de género, educación financiera, la lengua materna, entre otros elementos que conforman el currículo nulo, lo que no se enseña y que tal vez sí debería enseñarse. Para finalizar, estos dos tipos de currículo, les dejé también una serie de reflexiones. Una pregunta que dice así: ¿la escuela entonces debe asegurar la reproducción social o debe contribuir a la transformación? Se queda de tarea. También se observa de manera muy clara que se prioriza lo que es políticamente correcto o lo que la sociedad considera moralmente adecuado, y ya sea para el Estado o para la sociedad, y la escuela se encarga de difundir estas ideas entre sus estudiantes, que luego, cuando llegamos a la universidad, que es lo esperado, cuestionamos lo que se nos enseñó. También dos preguntas para análisis. ¿Cuál es el impacto del currículo oculto? ¿Qué pasa con eso que no observamos, con aquello que de manera consciente no lo estamos procesando, pero se queda con nosotros, y el impacto? ¿Y el currículo nulo puede convertirse en currículo oculto? ¿Qué dicen ustedes? Y para finalizar, me gustaría que ustedes tengan muy presente que nuestro papel como profesores y profesoras debe ser crítico, debe ser una postura crítica. Que no nada más nos digan, a ver, maestra Sabina, usted va a enseñar esto. No, sino leer y decir, bueno, chispas, ¿esto será que sea lo adecuado? ¿Será que este tema que voy a enseñar vaya en contra de, pero afecte? Es irnos revolucionando. Y ayer utilicé una palabra que otra vez retomo, que es la deconstrucción, de construirnos de manera constante como personas. El último tipo de currículo, pues, es el adicional, o también llamado currículo vivido, que son las experiencias que ocurren al interior generalmente de la escuela y que también ayudan a formar al estudiante. Pueden ser las actividades deportivas, las que favorecen al desarrollo integral de las personas. Dime, Glinka. Sí, ahorita que estabas comentando esto de lo de Sabino, me estaba yo acordando de esta película, creo que se llama La Mona Lisa, en la que es una escuela de señoritas que es muy, muy tradicional,
Y entonces las educan y las educan mucho, con muchos contenidos y el nivel educativo es muy alto, pero las educan para ser amas de casa. ¿no? Claro. Entonces esta maestra dice, no, tú tienes la capacidad, ¿no? A una de ellas, ¿no? Tú tienes la capacidad de hacer esto, hasta le busca becas y le busca, ¿no? Para que ella siga adelante, ¿no? Entonces, pues ahí, esa es una muestra, ¿no? De lo que, pues, que como docentes, pues sí debemos de tener este criterio y analizar, ¿verdad? Lo que tenemos en las manos, los contenidos o los planes educativos, porque pues también debemos de formarnos un criterio, ¿no? ¿Qué clase de niños queremos, o de jóvenes o de adultos, queremos formar para el futuro? Así es, Glinka. Y para concluir con estos tipos de currículo, me gustaría, retomando lo que tú comentas, proponerles, bueno, compartirles dos ideas. La primera de ellas, ¿se dan cuenta del gran poder que tenemos en nuestras manos como docentes? Es decir, no solamente hablamos de lo que está oficial y de cómo vamos a moldear la mentalidad y las habilidades de una persona, sino también ser conscientes de todo lo que no está escrito, pero que de manera implícita y tener una visión crítica y una mente abierta, podemos darnos cuenta de esto que sucede al interior de la escuela para poder hacer algo. Y si está en nuestras manos, cambiarlo para bien. Esa es nuestra labor como docentes. Muy bien. Y Bueno, perdón que te interrumpa tantito. Y también, aunado a esto que estás comentando, pues en realidad, al menos en el nivel básico, pues los niños lo que tú les digas y ellos te lo creen todo. O sea, ellos asumen que lo que tú les estás diciendo, ¿verdad? Pues es lo que está correcto, ¿no? Entonces, en nivel secundaria, tal vez en nivel secundaria también, pero ya habrá algunos jóvenes que se vayan formando el criterio, ¿no? De debatir un poquito. Sí, es totalmente cierto. Recordemos que como ustedes ya vieron en procesos psicológicos básicos, en psicología del desarrollo humano, los niños se encuentran en la etapa concreta. O sea, que lo que tú les digas es ley porque de manera concreta piensan como un cuadrado. El cuadrado es cuadrado porque sí. Ya más adelante, cuando entran en la adolescencia y más aún en la juventud temprana, es cuando comienzan a desarrollar el pensamiento abstracto y es por eso que tenemos estudiantes rebeldes que cuestionan, que enfrentan, pero es normal, lo están viviendo y está bien. Ok, jóvenes, hasta aquí entonces con los tipos de currículos. Según nuestro tío Posner, nos dice que existen estos 5 tipos de currículo. Vamos a pasar a lo que sigue, si les parece. ¿Me confirman si pueden ver ahora la diapositiva de fuentes del currículo? Maestro. Su biblioteca, maestro, sí la vemos. ¿Sí lo pueden ver? Yo sí lo puedo ver, pero tengo una pregunta. Adelante, Erendira. Yo había leído ya muchas veces para entregar la tarea anterior, las lecturas. Ayer escuché perfectamente toda la sesión, tomé notas la otra vez. Bueno, en pocas palabras, estaba yo muy pendiente de mi calificación, o sea, de mi retroalimentación de la tarea para poder empezar la nueva tarea. ¿Sí? Entonces, aunque ya la había leído, ya tengo mi programa y todo, hoy que me puse a revisar cómo reorganizar la nueva tabla, pues sí veo que ahí dice, ejemplo, las nociones de currículo, ¿no? Para empezar, de Posner. Entonces, según lo que nosotros estuvimos revisando ayer y con lo que introdujo usted la clase hoy, pues ya sé que el currículum es contenido, objetivos, experiencias y sistema. Mi gran duda es, ¿a esto es a lo que se refiere esta primera parte de nociones de currículo? O, como dice la lectura, tenemos que basarnos en las 7 que propone el autor. O sea, me imagino que es lo mismo. O sea, cuando él empieza a explicar cuáles son las nociones de currículo, explica que está el alcance y la consecuencia, el programa de estudios, el esquema de contenido, etc.
Entonces, ¿es lo mismo que usted ya, mi duda ¿es lo mismo que usted ya nos explicó o en cuál nos vamos a basar? Porque claro, yo ayer dije, no, esto es súper bien, ya me lo sé todo para hacer la tarea. Y de repente cuando llego con la lectura, pues me empieza a entrar así como la desesperación porque entiendo perfectamente todo lo que usted nos explicó, que me pasó un poco con la tarea anterior también, ¿no? O sea, yo cuando usted lo explica, maravilla. Un poco lo que decía la compañera ayer, ¿no? O sea, hacer la tabla de comparación con frutas y verduras, pues está re fácil. Pero, leer, ¿no? Y la verdad es que le juro que leí todas las lecturas 1000 veces y busqué otras fuentes, o sea, todo. Pero hacer como la conversión de eso a lo que usted quiera en específico, pues es un poco más complicado. Entonces, aprovechando este espacio, por eso pregunto antes de seguir avanzando, o sea, lo que nosotros tenemos que poner en esta primerita parte de la tarea, sencillito, donde dice nociones de currículo, usted pone denominación de la noción con base en Posner y pone currículo como contenido. Concepto de la noción, contenido de la enseñanza. Pero eso así tal cual en la lectura no está. Entonces, o bueno, sí está, pero está, ya lo vi así, ya lo subrayé en el texto, así exactamente como usted o sea, sí, está con sus palabras en el texto y ya lo subrayé. La pregunta es si eso lo voy a encontrar así para mis ejemplos o mejor puedo utilizar la explicación súper linda y súper fácil que usted nos dio de contenido, objetivos, experiencia y sistema. Ambas. Ahí va la cosa. Y no sin antes reiterarles que yo igual lo viví, al igual que ustedes, me dio esa ansiedad de qué rayos pasa con la teoría curricular. Estoy tratando de hacer esto de la manera más sencilla y sintética posible. Respondo tu duda de manera muy sencilla. Las nociones del currículo, acuérdense de la analogía que les puse con este programa de 100 mexicanos dijeron, estas nociones del currículo están hechas a partir de cuál es la idea que las personas tienen, sobre todo las que nos dedicamos al ámbito educativo, sobre lo que es el currículo. La mayoría dijo, estas respuestas se pudieron agrupar en currículo como contenido, como experiencia y las que ya conocemos. Por eso es una noción, es una aproximación conceptual. Los tipos de currículo es algo que se observó a través de un estudio, bueno, no uno, varios estudios que se hicieron y se pudo llegar a la conclusión de que estos tipos de currículo es lo que suceden en el entorno diario en las escuelas. Entonces, lo que nos dice Posner o cualquiera que fuera el autor o autora, porque también está Taba, que más adelante vamos a ver, lo que estas personas nos dicen es una aproximación profunda de cómo suceden las cosas. Y la explicación que yo les doy es esto que estas personas nos dicen, complementado con lo que otros autores también y sumado a mi perspectiva que está basada en todos estos conocimientos teóricos. Por ende, tanto lo que leen como lo que les explico les ayuda a ustedes a tener esta noción y este aprendizaje más concreto de lo que estamos hablando en cuanto a teoría curricular. ¿Me explico, Eréndira? O sea, no es uno u otro, sino es el conjunto de todo esto que te va a permitir a ti desarrollar esta competencia como curricularista. Sí, eso lo entiendo requete bien. De hecho, entendí desde la primerita sesión la diferencia entre, que se acuerda que hasta le pregunté porque no me quedaba claro, la teoría curricular y el currículo. Eso ya lo entendí. Y entiendo que hay o sea, diferentes autores tienen los fundamentos, tienen las fuentes. Y ahora en la tarea que nos dejó esta vez nos incluye, según me fijé que la anterior vez no había puesto, espérame, que lo tengo aquí, pero para la denominación, la noción del currículo. Y entiendo que eso es justamente lo que usted me acaba de explicar, como las aproximaciones diferentes que hay a la noción. Entonces, para Posner específicamente, porque aquí dice, tenemos que buscar los fundamentos, etcétera. Entonces, tengo que basarme en las dos cosas, en lo que usted nos explicó era de contenidos, experiencia y demás, y en lo que Posner dice. Y en un tercer elemento que también, acuérdense de la autonomía
académica de querer saber más, investigar más, no quedarme únicamente con lo que se me da o con lo que tengo en la mano. Y sí, respondiendo a tu pregunta, es correcto. De hecho, en un momento más que ya abordemos la actividad de aprendizaje 2, les voy a explicar detalle a detalle a qué se refiere cada uno de los elementos. Y van a ver que es muy sencillo. Es básicamente identificar, dado un plan de estudios, cada uno de los temas que estamos viendo. Así es. Ok. Bueno, es que todavía no me queda muy claro lo de las nociones de currículo que pone ahí, no es, o sea, lo que nos explicó y lo que pone usted en la tabla de ejemplo, lo veo maravilloso, pero luego como los otros que yo tengo que buscar, como que todavía no lo veo muy claro, pero me espero que... Dominios. Ahorita vamos a platicar sobre ellos. Sí, gracias. Erendira, ¿puedes ver en la pantalla la diapositiva que dice fuentes del currículo? Sí, maestro. Ok, entonces empecemos. ¿Se acuerdan que ayer les dije que, de acuerdo con la imagen, las fuentes del currículo es muy similar a lo que observamos en pantalla? Hagan de cuenta que estamos en una biblioteca y hay un montón de libros de conocimiento puro que proviene de diferentes áreas, disciplinas, autores, autoras, un sinfín de información. Algo similar son las fuentes del currículo. Es todo este conocimiento sobre el cual vamos a desarrollar y a diseñar el currículo. Con base en ello es que tenemos estas 4 grandes áreas, que es la fuente sociocultural, la pedagógica, la psicológica y la epistemológica. Habíamos dicho que la fuente sociocultural van a ser aquellas necesidades o demandas que la sociedad tiene respecto a ese estudiante que va a egresar y que va a hacer la función de agente de cambio o de apoyo para la mejora continua de la sociedad. Sí, ¿quién habla? ¿Quién habló? ¿Qué pasó? Pueden interrumpir, adelante. Yo fascinado de que incorporen ideas o me pregunten. Nada. No, creo que al parecer alguien se le activó el micro sin querer. Les decía que la fuente sociocultural nos va a brindar esta información de necesidad social que tiene el contexto y la escuela funge como la mediación entre lo que la sociedad necesita o la expectativa que tiene de los futuros egresados y la función que la escuela va a adquirir. Es un constante equilibrio. Y para ello participan diferentes organismos, asociaciones, fundaciones, personas expertas, empleadores, que nos van a dar esta información, va a ser nuestra fuente de conocimiento al momento de diseñar y desarrollar el currículo. A partir de este momento, jóvenes, pensemos en educación superior, porque es en donde más vemos los ejemplos tangibles de esto que les estoy explicando. Y de hecho, los autores así lo proponen. Para muestra de ello, tenemos el perfil de egreso de una licenciatura, que si ustedes leen el perfil de egreso, por ejemplo, de la licenciatura en educación, se dice que se espera que una persona egresada sea capaz de desarrollar investigaciones, de desarrollar este pensamiento crítico respecto a lo que sucede en las escuelas, de coadyuvar a los procesos de enseñanza, aprendizaje, etc., etc., etc. Esto a partir de un análisis del contexto social y cultural. En cuanto a la fuente psicológica nos va a decir que las personas tenemos una forma de aprender y que por ende al momento de estar en mi escritorio diseñando y desarrollando currículo, debo tener muy en cuenta que existe un proceso llamado memoria, que existe un proceso llamado percepción, que existe un proceso llamado aprendizaje implícito, explícito, entre otros elementos que se consideran procesos psicológicos básicos, y cómo esto yo lo puedo incorporar al currículo. Para muestra de ello, como ejemplo, podemos mencionar el enfoque basado en competencias. El enfoque basado en competencias se ha nutrido de las diferentes teorías del aprendizaje que existen, las ha analizado y ha elaborado una propuesta que nosotros en la educación y en el desarrollo curricular tomamos en cuenta. ¿Cómo lo vamos a observar en un plan de estudios? Lo vamos a observar porque es aquella
teoría o paradigma o perspectiva educativa que asume. Puede ser incluso la teoría constructivista, que el plan de estudios diga para el desarrollo de las competencias o los objetivos, los profesores, el cuerpo docente trabajará desde un enfoque basado desde una teoría constructivista o una educación basada en el constructivismo para desarrollar las actividades académicas propias de este programa educativo. Algo así más o menos lo podemos encontrar en un plan de estudios. ¿Hasta aquí alguna duda? Quiero que todo esto quede lo suficientemente claro. ¿Alguna pregunta? Les escucho. Por mi parte, ninguna. No, maestro. Entiendo que todo está quedando claro entonces. ¿Me confirman si pueden ver la siguiente diapositiva que dice fuente pedagógica? Sí. Maestro, sí se puede decir. Correcto. Entonces, seguimos con la fuente pedagógica, que se relaciona muchísimo con la fuente psicológica, que inclusive lo podemos encontrar como la fuente psicopedagógica, como muchos atinadamente hicieron en sus tablas comparativas. La pedagógica, ¿qué nos va a decir? ¿Qué información nos va a dar? Pues todo lo relacionado con el proceso de enseñanza, principalmente centrado en el docente. ¿Cuál es el rol que debe asumir el docente? ¿Qué investigaciones se han realizado que comprueben una enseñanza adecuada? Pero también la fuente pedagógica se da la tarea de investigar los procesos que ocurren en el aula, enseñanza-aprendizaje, este binomio. Y también les comentaba que sin la fuente pedagógica, la fuente sociocultural y la fuente psicológica no tendría sentido, porque estaríamos hablando de una necesidad social, por ejemplo, de que los estudiantes aprendan un segundo idioma. Esa es una necesidad. ¿Por qué? Vivimos en un contexto global, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, etc. Todo eso que tiene que ver, que impacta, pues ahí tenemos una necesidad. La fuente psicológica nos dice que la memoria en niños de 8 a 10 años no está del todo desarrollada, sino a partir de los 11. Entonces, esa información que parece separada y que no tiene nada que ver entre sí, cuando nosotros la analizamos desde la fuente pedagógica, entonces decimos, tenemos un grupo de estudiantes que oscila su edad entre los 9 y los 13 años, ¿qué podemos hacer? Tenemos la necesidad, tenemos una característica de aprendizaje, vamos a darle un sentido desde la enseñanza. ¿Qué estrategias podemos implementar? ¿Qué el docente deberá hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Y qué es lo que esperamos? ¿Alguna pregunta? Y de esta manera entonces es que surgen, por ejemplo, los modelos educativos, que en el caso de la universidad tenemos el modelo educativo para la formación integral, que lo que hace es integrar, valga la redundancia, integrar todos estos elementos, toda esta filosofía, estas fuentes, de tal manera que rige tanto los procesos académicos como los procesos administrativos que existen en la universidad. Ok, esto fue la fuente pedagógica. Ahora, la fuente epistemológica. Esta tiene una estrecha relación con el campo laboral. Recuerden que estamos pensando en un contexto universitario, de diseño y de desarrollo curricular universitario. Entonces, la fuente epistemológica, por un lado, en el componente epistemológico, nos va a proporcionar la información que viene de las diferentes disciplinas o áreas del conocimiento. Y les puse el ejemplo de ciencias de la salud, ciencias exactas, biológicas, ciencias sociales, entre otras. Y el componente laboral o profesional nos va a decir, ok, ¿qué de este conocimiento deberá observarse mediante acciones, mediante competencias que este futuro egresado deberá tener, deberá desarrollar, deberá comprobar
para que se considere exitosa su inserción en el mercado laboral de acuerdo a la demanda social que exista. ¿Me estoy explicando? Es por eso que nosotros encontramos el saber conocer y el saber hacer como dos de los pilares que rigen las competencias de egreso. Y ahí tienen el ejemplo que podemos observar en un plan de estudios. Que qué mejor ejemplo que un plan de estudios para demostrar el proceso de diseño y de desarrollo curricular. También importante considerar que esto más adelante lo van a ver en otras asignaturas, los tipos de conocimiento que existen. Tenemos el conocimiento conceptual o factual, es algo sencillo, puede ser fechas, puede ser términos, cosas muy concretas. El procedimental, que es un saber hacer, algo que tú puedas demostrar a través de la práctica. Y el saber actitudinal o contenido actitudinal, que son los valores y las actitudes que forman parte de mi educación y que cuando yo esté en el mercado laboral las voy a necesitar para poder tener el éxito, como lo puede ser el trabajo en equipo, la flexibilidad de ideas, que no quiere imponerme siempre, respeto, disciplina, entre muchas otras. ¿Ha quedado todo claro hasta aquí? Quiero que activen sus micros y me digan si ha quedado claro. Les escucho. Sí, maestro. Sí. Las fuentes, sí, claro. Ok. Entonces, estas fueron nuestras fuentes curriculares, que, repito, imaginemos que estamos en una biblioteca y tenemos todas estas fuentes de información. Lo que sigue ahora es lo que nosotros nos llevamos a nuestra casa, lo que elegimos para trabajar. Eso pueden ser los fundamentos del currículo. Esa delimitación que se tiene respecto a qué vamos a tomar en cuenta al momento de diseñar, desarrollar y evaluar, obviamente, este currículo con el cual estamos trabajando. Según Johnson, existen cuatro fundamentos que sustentan el diseño y desarrollo. Y disculpen si soy muy reiterativo, pero es que quiero que quede claro. Aquí estamos hablando de un contexto más práctico. Tenemos el fundamento filosófico, el fundamento histórico, el fundamento psicológico y el sociológico. ¿Son muy diferentes a las fuentes? No, obviamente, porque acuérdense que de toda esta biblioteca en la cual estuvimos, nosotros decidimos llevarnos estos 4 libros a nuestra casa y es con lo cual vamos a trabajar. Tenemos el fundamento filosófico. ¿Qué hay con el fundamento filosófico? El fundamento filosófico nos va a permitir como curricularistas para tener una idea clara de qué es lo que vamos a lograr y cuál es la postura que vamos a asumir desde la perspectiva filosófica. Aquí quisiera que ustedes me digan, porque sé que leyeron profundamente los materiales que les di, cuáles son las características de la corriente idealista, la realista y la pragmática. Yo una vez que ustedes me digan las características, yo les explico qué relación tiene entonces con el currículo o con la educación. A ver, de manera voluntaria quiero que alguien participe o si no, veamos a quién tenemos por aquí. Que no haya participado, obviamente. Rodrigo. ¿Andas por ahí, Rodrigo? Sí. ¿Qué te acuerdas del idealismo como una postura o corriente filosófica? ¿Qué es? Fundamentos curriculares. El idealismo como fundamento filosófico. Sí, sí, todavía no estamos entrando al campo de la educación, sino el idealismo como esta vertiente de la filosofía. Así como hay el humanismo, el pensamiento ontológico, la axiología, el idealismo, ¿de qué va? Lo que yo entendí fue que era como que un estudio como del ser, como de una cuestión de ese tipo. A ver, explica.
A ver, Rodrigo. Bueno, Sí, está bien, pero necesito que lo expliques para que nos quede a todos claro. Nada, Rodrigo. más que nada eso, profesor. Ok. A ver, jóvenes, el idealismo, si nosotros recuperamos esos conocimientos que vimos en la prepa, en filosofía justamente, el idealismo lo vamos a atribuir a los griegos y a los romanos también, porque es imposible hablar de Grecia sin Roma. Y el idealismo nos dice que nuestra realidad no existe, sino que es un constructo que nosotros hacemos en nuestra mente. O sea, que la realidad son ideas. Ese es el idealismo. ¿Les suena de pura casualidad los silogismos o los sofismas? Y los sofismas, y los sofismas. Los silogismos, ¿se acuerdan? Tenemos Los premisa silogismos mayor. eran, ¿verdad? iban de las premisas, ¿no? Iba de lo deductivo, podría ser lo inductivo, se usaban para hacer argumentos, ¿no? Correcto. El idealismo utiliza el método deductivo para crear conocimiento. O sea, que dadas ciertas premisas universales, voy a llegar a una conclusión. Ese es el método deductivo del idealismo. Pero bueno, ya hicimos este refresh de lo que todo mundo debería saber porque todos estudiamos la prepa. ¿Y qué relación tiene esto con la educación y más aún con un fundamento curricular? A que, por ejemplo, esta vertiente nos dice que la escuela debe y tiene la función de transmitir el conocimiento. Nada más, transmitir el conocimiento. Como ejemplo, aquí les puse aquellas grandes obras o los grandes clásicos que siempre se leen en la formación, sobre todo en bachillerato, por ejemplo. Si hablamos de filosofía, justamente tenemos a Platón, Sócrates, este conocimiento que forma parte de este bagaje universal que sí, porque sí, los estudiantes tienen que saberlo para poder insertarse en la sociedad. Y también hablamos de aspectos como la comprensión lingüística o lectora, pues porque esto ayuda al desarrollo de las ideas. ¿Me estoy explicando? ¿Queda claro? Que me digan, por favor, si está claro esto. Sí, maestro. Correcto. Para ejemplo, que se relaciona también con lo histórico, podemos tener a los griegos, que para ellos su máximo ideal eran los valores como el sacrificio, como la valentía, incluso hasta la belleza, la estética. Esto fue el idealismo y cómo impacta en la educación. Ahora hablemos sobre el realismo. El realismo es la antítesis del idealismo, el cual nos dice, la realidad existe independientemente de lo que tú tengas en tu mente. O sea, un árbol va a estar ahí porque es su existencia, porque es real. No es un constructo que nosotros hagamos. ¿Okay? Es independiente de la percepción o de la interpretación que nosotros tengamos. La relación que tiene con la educación es que aquí se prioriza la enseñanza de las ciencias exactas para poder crear leyes que nos ayuden a explicar los fenómenos que suceden de manera cotidiana. Física, matemáticas, la química, pero también las ciencias sociales para poder entender el aspecto humano de la cotidianidad, la psicología, la sociología, la antropología. ¿Preguntas? Que me digan si estoy yendo muy rápido o no. Está bien, ¿verdad? Bien. Sí, está bien, maestro. Más si ya están cenando y yo acá hablando como quién sabe qué. No, no, bien. no. No, estoy aquí. Para la próxima clase, No, sí, maestra, ahora les para prometo nada, que todos creen. vamos a hacer tipo una charla de café. Mientras ustedes cenan, yo igual puedo estar acá con mi cafecito. Perdón, con mi cafecito. Vamos a hacerlo. Vamos a diversificar el currículo. Ok. Entonces, como ya ha quedado claro idealismo y realismo, vamos a hablar del pragmatismo, que son las tres principales que existen. ¿El pragmatismo de qué va? ¿Qué nos dice? Rechaza por una parte el idealismo, rechaza por otra parte el realismo y asume una postura que se podría considerar como un híbrido de ambas.
como que toma lo mejor de cada una y hace un híbrido de ambas. Y nos dice, su premisa es que la verdad es cambiante. Sí es una percepción, pero tampoco podemos hablar de una verdad única porque es algo que cambia. ¿Han escuchado el dicho de Heráclito de Éfeso que nos dice que nadie se baña en el mismo río 2 veces? Algo más o menos similar es el pragmatismo. ¿Qué relación tiene con la educación? De que la corriente filosófica pragmática, la fuente curricular pragmática, nos va a decir que el estudiante debe de experimentar vivencias que en pedagogía le llamamos aprendizajes significativos para que desde su persona construya sus percepciones, cuestione su realidad y alcance el desarrollo óptimo que buscamos como profesionales de la educación. Se relaciona mucho también con el pensamiento de María Montessori. Montessori, si recordamos, nos dice que hay que dejar que las niñas y los niños descubran el mundo, no imponerles cosas, sino dejar que ellos mismos se pregunten, dejar que incluso, y eso lo vamos a ver en la unidad 3, el currículo lo construya el estudiante de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus conocimientos. ¿Qué les parece este último? Perdón, es por ejemplo en que mencionabas lo de María Montessori, que deja que los niños, por ejemplo, elijan cómo van a trabajar o estudiar, viene siendo como hacemos nosotros, ¿no? Con las cargas de materias. Tú decides qué materias, cuántas materias, para que tú te organices, ¿no? Eso es en cuanto a las optativas y las libres, porque ya las historias, pues eso ya es de cajón. Pero sí, precisamente eso, que tú mismo vayas construyendo tu propio bagaje de acuerdo a lo que te gusta, a lo que te llama la atención o a lo que te gustaría especializar. Ah, ok. ¿Alguna pregunta? Nada. Hola, ¿siguen ahí? No, maestro. Sí, maestro, nada de pregunta. Correcto. A ver, estamos en el filosófico, ¿verdad? Sí. Me faltaron los ejemplos. Ejemplo de el idealismo como fuente curricular, el incorporar las grandes obras clásicas en el proceso de enseñanza. En el caso del realismo, que se le dé prioridad a la comprensión de las leyes físicas, químicas que existen. Y en el caso del pragmatismo, favorecer la dimensión de la autonomía del estudiante. Ahora, respecto al fundamento histórico. El fundamento histórico parte de la idea de que existe una influencia que a través de los años, perenne, ha estado ahí y existe. Desde los antiguos griegos, los mayas inclusive, hasta la actualidad, y cómo esta forma de concebir la educación, los procesos de enseñanza, el rol del docente, impactan el currículo. Por ejemplo, tenemos el que al docente se le considere como el protagonista del proceso educativo y sea él la persona en quien recaiga las responsabilidades o, por ejemplo, que únicamente el docente explique todos los temas, lo que antes se le conocía como la cátedra, que dicte cátedra. Esto es un elemento histórico que permanece y que es importante tomarlo en cuenta al momento del diseño y del desarrollo. ¿Por qué? Porque entonces puede que sea necesario proponer nuevas estrategias que actualicen el rol del docente. Entonces, el fundamento histórico nos habla de tradiciones y costumbres que han existido a lo largo de los años y que muy difícilmente podamos cambiar. También analiza los cambios y las transformaciones que ha sufrido la educación. Si ustedes observan, en algunas escuelas, ahorita ya no podemos encontrar el clásico pupitre, el que es una mesa con un cajón para los estudiantes.
ya casi no encontramos de eso. ¿Por qué? Porque el paradigma cambió. Ahora encontramos mesas de trabajo en donde los estudiantes, de preferencia en forma de círculo o panal, pueden interactuar entre sí, esto debido al cambio de paradigma que hubo y al cuestionamiento del fundamento histórico. También otros casos en los cuales podemos observar, sirven de ejemplo del fundamento histórico, es la construcción de las aulas, el tipo de aula que tenemos. Antes en las aulas teníamos un nivel que estaba más alto que el piso y este nivel era en donde el profesor dictaba la cátedra, esto para tener mayor presencia. Ahora ya no, ahora el docente está al mismo nivel del estudiante. También tenemos que los estilos de enseñanza, obviamente, antes centrado en que se memorice, pura memoria. Si no lo sabes, entonces eres un burro, pero entonces tenemos que existen otros fundamentos psicológicos, otras inteligencias, las inteligencias múltiples de Gardner, que nos dice que el estudiante puede aprender de diferentes maneras, puede desarrollar aptitudes y habilidades de acuerdo a su personalidad. La política educativa, el rol docente-estudiante, etc. Pasemos al siguiente que sigue, que es el fundamento psicológico, que también se relaciona muchísimo con la fuente, nada más que aquí lo aterrizamos a un contexto más concreto del proceso de enseñanza, y aquí ya hablamos formalmente de las teorías del aprendizaje. Antes incorporábamos los procesos psicológicos básicos, la motivación, entre otros elementos de la psicología. Ahora nos centramos únicamente, bueno, no únicamente, sino también otros elementos, pero principalmente en las teorías del aprendizaje. El constructivismo, el cognoscitivismo, el conductismo, la teoría sociolingüística, entre otras que ustedes van a conocer más adelante, y nos dice que hay una forma de actuar de manera pertinente. A ver, permítanme un segundo. Ok. ¿De qué nos sirve el fundamento psicológico? Nos sirve para tomar en cuenta las características del estudiantado al momento de diseñar el currículo, de desarrollarlo, de implementarlo y de evaluarlo. Como ejemplo, a ver, Ricardo, ayúdame con los ejemplos del psicológico, por favor. Ok, pues en el psicológico es tomar en cuenta cuando los alumnos tienen problemas de aprendizaje, cuando los alumnos tienen inclusive a veces alguna enfermedad, algunos tienen problemas en su casa, todo eso influye en el proceso en el que él va a aprender. E igual influye mucho en lo psicológico, las diversas etapas del crecimiento, porque así es, dependiendo de la etapa en que se encuentra, es el cómo se va a realizar la currícula. De hecho, por eso preescolar siempre ha tenido como que muchas actualizaciones en lo que tiene que ver con el currículo, porque siempre lo andan cambiando dependiendo porque es muy variante el desarrollo en esa edad. Correcto, muy bien. Y a nosotros como docentes, ¿cómo nos impacta el fundamento psicológico a través de una adecuada selección de las estrategias de enseñanza y aprendizaje? Ya estamos finalizando con los fundamentos y por último vamos a revisar el fundamento sociológico. El fundamento sociológico, muy similar a la fuente sociocultural, también nos va a decir que es importante tomar en cuenta las necesidades de la sociedad para una transformación y para la mejora continua. Pero además, el fundamento sociológico nos va a explicar de qué manera esto impacta el contexto, impacta en nuestra aula como profesores. En el caso de Yucatán, un ejemplo del fundamento sociológico podemos observarlo en las comunidades y la enseñanza indígena. ¿Cuáles son las características del estudiante? Que habla la lengua maya, que su lengua original no es la lengua castellana, no es el español, sino es la lengua maya, que los padres muy probablemente no hablen español o si lo hablan solamente el papá, porque el papá es quien trabaja, la mamá se queda pues con los hijos.
y por ende habla únicamente maya, no va a tener este refuerzo de lo que se vaya a estar enseñando. Las características socioeconómicas también, entre otros elementos. El sociológico nos reta a transformar la cultura y esto es sumamente importante y que pocas veces en el diseño y desarrollo curricular no se toma en cuenta. Y nos permite entender la construcción de la realidad a través de las diferentes causalidades y, repito, cómo esto impacta en el desarrollo curricular. Para ejemplo de ello, les puse aquí una tensión, la tensión del asistencialismo versus la acción participativa. No es lo mismo llegar a una comunidad y decir, tú necesitas agua potable, tú necesitas comer mejor, tú necesitas vestir mejor desde una perspectiva asistencialista a involucrarme con la comunidad, entender todos estos aspectos sociológicos, fundamentar la información que yo tenga respecto para que en conjunto la transformemos. Esto no ocurre en nuestra realidad. Y aquí tenemos un enorme reto como curricularistas para poder cumplir con lo que es correcto, con lo adecuado, no imponer, sino generar esta sinergia, esta amalgama. Currículo oculto, el paternalismo y la perspectiva del conquistador. ¿Dudas? Todo claro hasta ahí, maestro. Ok, ya estamos. Maestro, un comentario. En el caso de este último que comenta, se tuvo una experiencia una vez en una comunidad en donde no, ya ve que en las comunidades no suelen usar inodoros, entonces el programa de la escuela era que les hacían los baños con instalaciones ya con inodoros y todo a las escuelas. ¿Y qué pasó? Que se hizo y todo, pero creo que los maestros no fueron, ¿cómo le diré? No fueron demostrándole a los niños, haciendo que los niños usaran los baños. Y conforme pasó el tiempo, creo que 2, 3 años después, regresamos a la comunidad y los baños estaban llenos de tierra, así, con hasta matas adentro y todo. No se usaron, nunca los usaron. Entonces yo no sé si eso cae en este tipo de fundamento. Sí, pudiera considerarse. Este es un ejemplo de algo tangible y que se relaciona más con lo administrativo, pero en el aspecto curricular, pensando en lo que se enseña, tiene una repercusión enorme. ¿Qué pasó, Ricardo? Sí, Ricardo, te escuchamos. Pues igual un ejemplo del sociológico sería, por ejemplo, dependiendo mucho de dónde está la escuela. Porque, por ejemplo, en la comunidad donde yo trabajo, que es una comisaría, que es Comchem, frente al Country Club, entonces ahí tenemos un problema que siempre ha tenido pues esa comunidad, que son gente de una mente cerrada, que tenemos mucha deserción de alumnos porque los papás prefieren que el alumno trabaje y que deje de ir a la escuela. Entonces el contexto sociológico alrededor de la escuela es romper ese contexto que tenemos y por eso se modifica la currícula para que los docentes pues le den más enseñen y les muestren la importancia de la educación y no del que estén generando dinero como les dicen los papás. Así es, esa pudiera ser la solución inmediata. Sin embargo, también se habla de adaptaciones curriculares o de autonomía curricular que los docentes llevan a cabo. Rápidamente explico esto. ¿Qué es? Que dadas las circunstancias del contexto, tengan la autorización o el visto bueno de las autoridades para poder intervenir el currículo, de tal manera que si yo sé que mis estudiantes, terminando el 6º año de primaria o antes, van a abandonar la escuela, brindarle entonces las enseñanzas suficientes que le ayuden a insertarse en el contexto social, en el contexto político y en el contexto económico que vive. Y no tanto enseñarle otras cosas
que le pudiéramos enseñar a un niño que estudia en una escuela dentro de la ciudad. ¿Me explico? Sino priorizar, adecuar los contenidos. Vaya. En fin. Muchas gracias, Ricardo. Lucero. Sí, Lucero, dinos. Una pregunta aquí en que está diciendo que voy a apoyar. ¿Significa, entrando a otro tipo de contexto, significa que la política educativa en el entonces, entre los sexenios de 1961 a 1982, estaba correcta porque se implementaba que a nivel primaria utilizaban contenidos con la finalidad de que cuando terminaran tenían capacidad para ingresar a una vida laboral? Entonces, ¿se puede decir que en ese entonces estaba correcta la manera de pensar? Sí, porque estaba atendiendo directamente a una necesidad social. Fundamento sociológico, fuente sociocultural. ¿Ven cómo poco a poco todo esto que platicamos se va articulando y ya tiene un sentido lógico y lo podemos observar a través de los ejemplos? Sí. Vale. Lucero, debes estar viendo ahora dominios del currículo en tu pantalla. ¿Es correcto? Sí. Vale. Pues ya para finalizar, ya nos llevamos un poquito más de la hora. Vamos a concluir con el tema del currículo, hablando acerca de los dominios del currículo según Ornstein y Hawkins. Los dominios son las áreas, son las esferas que conforman el pequeño mundo del currículo. Los fundamentos son aquellos límites, aquellas áreas que están hacia el exterior del currículo, que nos proveen toda la información necesaria para hacer de manera correcta el proceso de diseño y de desarrollo curricular. ¿Ok? Entonces, va de nuevo. Los fundamentos es del planeta currículo hacia afuera y los dominios es hacia adentro. Por eso, aquí la imagen pueden ver un libro en particular, porque de esa biblioteca en la que estábamos, nos llevamos unos cuantos libros a nuestra casa y ya en nuestra casa nos decidimos centrar en uno y de manera específica trabajar únicamente sobre eso. De manera muy similar son los dominios del currículo. Tenemos entonces que existe el dominio de la filosofía curricular, la teoría curricular, la investigación curricular, la historia curricular, el desarrollo curricular con respectivo diseño, la evaluación política y el currículo como campo o área de estudio. Por ejemplo, a ver, vamos a empezar. ¿Qué pasa con la filosofía? En el campo de la filosofía nos vamos a centrar únicamente a cuál es el impacto que tiene la filosofía en el currículo. Las diferentes corrientes filosóficas, las antiguas, pero también las nuevas. Nos vamos a cuestionar, nos vamos a responder esas preguntas. En el campo de la teoría vamos a construir explicaciones que sustenten todas las demás áreas o dominios. Y aquí aprovecho para hacer mucho énfasis en lo siguiente. Estos dominios que observan no están peleados entre sí. Al contrario, hagan de cuenta que son hermanas, son hermanos que viven en una sola familia, en una misma casa, que es el currículo. Entonces, fácilmente entre ellos pueden compartirse conocimientos, fácilmente entre ellos pueden cuestionarse unos a otros o ayudarse entre sí para poder desarrollar cierto producto y que en su conjunto los utilizamos al momento de desarrollar y diseñar currículum. La investigación, la historia, etc. ¿Alguna duda? ¿Cuáles son los más comunes de encontrar? El desarrollo, el diseño y la evaluación. Que de hecho muchos se centraron solamente en estos al momento de realizar sus tablas comparativas. Está bien, pero también es importante considerar estos otros dominios que nos ayudan a entender, a estudiar mejor el currículo. Es el momento de las preguntas.
Ya estamos finalizando nuestra sesión y quisiera saber si hay alguna pregunta. Lucero. Entonces me está diciendo aquí que mi filosofía va a ser la meta con la que se quiere llegar, ¿no? Mi teoría va a explicar cómo voy a sintetizar y cómo va organizar ese conocimiento, el conocimiento que provenga de la investigación, el conocimiento que provenga del desarrollo. Sí. Ok, gracias. La investigación me va a ayudar a profundizar en el diseño, me va a ayudar a materializar todo eso que ya investigué, lo que ya sistematicé, la postura que asumí en la filosofía, cómo la voy a implementar a través del diseño y desarrollo. ¿Qué pasó, Uriel? Adelante. Entonces, digamos que el dominio delimita interiormente, por lo que bien entiendo y por lo que está en la lectura. Entonces, digamos que es exclusivamente del que elabora el currículo y a partir de eso, pues ya él establece un dominio, pero es, digamos, lo que hace el que lo diseña, pues, y nosotros lo podemos ver, pero desde su punto de vista, hay que estudiarlo. Ok, gracias. Esto ya es algo muy, muy específico. Hemos ido de lo muy general y aterrizamos a algo muy particular. Sobre estos dominios, quienes nos dedicamos al currículo, los curricularistas y las curricularistas, es que nos movemos. Y les digo, no es algo estático, sino que nos apoyamos de todo esto, pues porque así es la naturaleza multisistémica, polisémica e interdisciplinaria del currículo. Veo que tiene la mano levantada también Ricardo. Yo en lo particular fue la de toda la tarea y las lecturas, la única parte que no me quedó claro al 100, Sí, porque... Habla. Dime. Ricardo, ¿sigues ahí? En lo que Ricardo recupera su micrófono, vamos a escuchar ahora a Heréndira, que veo que también tiene levantada la mano, y después a Yanis. No veo la última, maestro, ya hice lo de siempre, pero ¿es área qué? Perdón. ¿Es política? Como área, campo de estudio. Área o campo de estudio. Field study, como diría Behar. Esto está tomado de Behar. Ok, gracias. Por nada. Ricardo, ¿ya recuperaste tu micrófono? Ya, es que Ahora, ahí está lloviendo. Entonces, como la lectura solamente habla de 2, y sobre todo decía que la que mencionaba estas 9 era una autora que era Linda, si no me equivoco. Ajá. Sí, Behar. Pero la estuve buscando en internet para ver si me lograba yo buscar alguna información sobre las demás de las otras, todas, o sea, todas las 9, pero no me salen. Solamente en la lectura, pues los únicos que encontré pues fueron el desarrollo y diseño y la evaluación. Y te voy a explicar por qué. Porque esa lectura que nosotros tomamos de Orson y Hawkins versa sobre diseño y desarrollo curricular. Es por eso que se centra únicamente en estos. Aquí nada más nos dio un review de lo que en el campo del currículo es algo que ya está aceptado y establecido, que existan estos 9 currículos. Estos 9, Dominios. 9 dominios del currículo. Ahora bien, si nosotros digamos en internet, Maestro, leemos, no puedo alzar mi... podemos encontrar información que varía, pero en esencia son solamente estos. Y lo que se me está dificultando ahorita es pensar en cómo los compararía, porque no sé si me podría dar un ejemplo. Claro que sí, ahorita voy con ello y de hecho ahorita vamos a hacer el ejercicio y de esta manera, a ver, permítame un momento, nada más escuchamos la pregunta de Yanis y ya luego hacemos este ejercicio que va a servir de realimentación. Yanis. Hola maestro, aquí nada más como que quería puntualizar algo. Yo dudé sobre si estos eran los 9 dominios del currículum, por lo siguiente, porque en la lectura solo se enfocaba en 2 y porque también no había escuchado su explicación, pero pues
es muy lógico, ¿no? De que cuando me hablaba de filosofía yo sentía que se estaba enfocando un poco a lo que son los fundamentos. Cuando hablábamos de historia se enfocaba un poco a lo que son como que las fuentes. Ya después se enfocaba también a los tipos del currículum. Entonces, Claro, aquí... tú decías, pero esto ya lo leí en las lecturas previas. Exacto. Entonces Pero dije, ¿qué tal que tiene repito? una explicación, o sea, todo se relaciona con todo. Entonces, en los dominios curriculares es ya cuando hago un match o ya entrelazo todo lo demás que ya vi, los tipos, fuentes y fundamentos, y ya puedo diseñar lo que es, y de hecho aquí hay una parte que es el diseño curricular, ¿no? O sea, llego al diseño de mi plan, o sea, de todo, de todo En lo mi que vaya a ser programa, en el de campo lo de que es. currículum. Ok, Le atribuimos más a el producto, es atribuible al desarrollo curricular. El producto atribuible es un plan de estudios. Es el producto más común y es el ejemplo más claro que yo les puedo dar al respecto. Ya de ahí nos vamos bajando a los estándares, criterios, competencias, planes, planeación, etc. Pero un plan de estudios es donde nosotros materializamos y por eso la actividad 2 hace énfasis en ello. Pero bueno, antes de meternos a la actividad 2, voy a explicar lo que tanto me estaban preguntando. Y ahí les va. ¿Cómo comparar estos dominios? ¿Qué podemos hacer? ¿Me escuchan? Sí. Vale. Bueno, en primera instancia, podemos comparar el concepto, el qué es. ¿Qué es la filosofía curricular? ¿Qué es la teoría curricular? ¿Qué es el desarrollo y el diseño curricular? Ya una vez que tenga esta noción bien clara, este conocimiento bien claro, entonces puedo empezar a preguntar, ¿cómo lo observo? Se observa en un plan de estudios, en un documento, se observa en las interacciones que ocurren entre docente, estudiante, padre de familia, autoridades, en la escuela. ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo influye esto en la escuela? ¿Cómo influye en los estudiantes? ¿Cuáles son los puntos o los elementos que caracterizan a la filosofía curricular? ¿Qué caracteriza a la política curricular? ¿Qué lo hace diferente de la investigación? ¿Cuáles son los componentes o las principales ideas o argumentos que sustentan y que nos permiten entonces darnos cuenta de, esto es filosofía, esto es teoría, como yo les comentaba hace un momento? Y finalmente, ¿con qué lo podemos relacionar? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es el propósito de que exista un diseño, o de que exista una evaluación, de que exista un dominio del currículo como campo de estudio? Ahí lo tienen. Es cuestión, les digo, de sentarnos a leer, releer, de preguntar, de cuestionarnos y de ver más allá. Por eso la teoría curricular es tan bonita, porque nos permite ver más allá de lo que a simple vista nosotros podemos identificar. De esta manera terminamos con el tema, no sin antes resolver las preguntas que hayan sobre lo que ya hemos platicado y posteriormente pasaremos con la actividad de aprendizaje y finalizamos la sesión. Erendira. Yo quería preguntarle, a mí me pasó exactamente lo que le pasó a Ricardo y a Yanis, o sea, lo describieron perfecto. Y no sé si nos pudiera compartir alguna otra lectura, porque busqué, o sea, de verdad que busqué y no encontré más sobre el dominio curricular y no me termina de quedar muy claro, la verdad. Entonces, sí, o sea, sí entiendo que son esos 9 y todo, pero lo que no entiendo es, o sea, con lo que dice Yanis de que se relacionan entre sí, pero ¿es solamente a nivel teórico? Sí, solamente es a nivel teórico. Únicamente es recuerden que estamos en teoría curricular. Entonces, esto que estamos aprendiendo es la forma que los curricularistas nos damos a la tarea de entender, de analizar lo que sucede en el planeta llamado currículo. Es esa explicación lógica, es esa forma de entender, de explicar, de ver el currículo. Entonces, es algo
muy abstracto. Esa es la palabra que estaba buscando. Es algo muy, muy abstracto. Y por eso es muy bonito la teoría, porque cualquiera le entra a la teoría curricular. Nancy. Sí, maestro, Gracias. lo que pasa es que esto precisamente, como comenta la compañera, Heréndira. ¿hay algún, sí, hay algún documento que nos pueda usted recomendar? Es que yo ya entré por todos lados de la red y no me sale ninguna información más de la que ustedes nos envió. Por supuesto. Y es que aquí tenemos uno de los principales problemas que vamos a ver en la unidad 3, es que existe muy poco conocimiento sobre teoría curricular. Tenemos mucho sobre otras áreas que fundamentan y que le brindan esta fuente, pero específicamente sobre lo que es el currículo es muy poco. Voy a revisar, debo tener alguna lectura, les advierto que muy probablemente esté en inglés, y tal cual que textualmente diga dominios del currículo, explicación extensiva, 2 puntos, no lo hay, porque es este conjunto de conocimiento que adquiere un sentido y que de manera abstracta en la teoría lo estudiamos. ¿Ok? Ok, maestro, gracias. ¿Qué pasa? Que esto que estamos viendo de manera cotidiana, en la práctica, un docente no lo ve, no lo nota. Pero nosotros, como no somos docentes, sino que somos licenciados y licenciadas en educación, sabemos de esto. Podemos explicarlo, podemos analizarlo, podemos ver más allá, cosa que un profesor no sabe hacer. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ¿les parece que ya pasemos con la actividad número 2? Quiero escuchar a todos sus micros. ¿Pasamos a la actividad 2? Sí. Sí. De una vez, porque yo sé que ya tienen hambre. Y yo también, ¿eh? ¿Por qué no? Veamos. Acá está el aula. Y está cargando. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Vale. ¿Qué vamos a hacer en la actividad de aprendizaje número 2? Vamos a contrastar todo esto que ya hemos aprendido respecto al currículo, por eso es la síntesis de contenidos esenciales, y lo vamos a observar, vamos a tratar de identificar todo esto en el escenario real. ¿Cuál va a ser este escenario real? Un plan de estudios. Instrucción. Primero hay que releer, y si no me queda claro, vuelvo a leer, y si no, pregunto. Después de que ya tenga muy en claro de qué va todo esto, voy a conseguir un plan de estudios. El plan de estudios, recordemos que es este documento, currículo oficial, es este documento que sustenta la existencia de un programa educativo. De preferencia, les propongo que trabajemos con nivel superior o nivel medio superior. ¿Por qué no nos metemos con currículo de educación básica? Porque ahí estos elementos no están del todo tangibles, puesto que, por ejemplo, no hay una demanda social a la cual atender. ¿Okay? Que un niño vaya a atender una demanda social, pues no. Es más irlo formando para que cuando llegue a la universidad sea agente de cambio. Bien. Ya tengo mi plan de estudios, que por cierto les compartí 3 en el aula, para hacerles más fácil el trabajo, jóvenes. ¿Qué más quieren? Ahí tienen 3 ejemplos sobre los cuales ustedes pueden basarse. Ya que tenga acá está. Ya que tengo mi plan de estudios, voy a centrarme en la identificación de la fundamentación, ese plan de estudios, ese documento por requisito de la SEP, para que tenga registro de validez oficial de estudios, REBOE, por eso les pido que tenga REBOE, lo debe tener, que es la fundamentación. El estudio de referentes, o también llamado estado del arte, y las dimensiones, ya sea institucional, educativa, social y profesional. En palabras
Coloquiales. ¿Qué son estas de las dimensiones institucionales, educativa, social y profesional? Son como que los lineamientos académicos, administrativos, la normativa, o en términos aún más coloquiales, consideraciones que se relacionen con la escuela, con el proceso de enseñanza, con el perfil de egreso, etc. El objetivo de ese plan de estudios, el perfil de egreso, la malla o mapa curricular, que esta ya todo el mundo la conoce, la propuesta o metodología de evaluación curricular. Todo plan de estudios, sobre todo los de educación superior, tiene un apartado que se dedica exclusivamente a explicar cómo se va a evaluar ese plan de estudios, cuáles van a ser sus indicadores, a qué estándar internacional, nacional se van a pegar, e inclusive algunos, como trabajamos en la UADY, ya incluimos qué organismo nos va a evaluar. En el caso de las licenciaturas en Educación y Pedagogía, es el CEPE. Es este organismo autónomo que se encarga de evaluar todos los programas educativos que así lo quieran en toda la República Mexicana. Y también, al menos, que presente, que tenga 2 programas de estudio, o sea, 2 programas de asignatura. Es decir, las cartas descriptivas de estas asignaturas que nos digan cuál es el propósito, las competencias, los contenidos sobre todo, las estrategias, las referencias, etc. Luego, usando el formato que les compartí y que ya deben todos de tener descargado, van a hacer su tablita en el que vayan bien nociones, tipos, fuentes, fundamentos, dominio, en qué parte lo observo y agrego una breve justificación, que es el análisis que les pido en el formato, una breve justificación de por qué consideras que el perfil de egreso forma parte de la fuente curricular, de tipo sociocultural. ¿Por qué? Porque ahí claramente dice, y cito entre comillas, el egresado atenderá la demanda en el sector salud, de mejorar la alimentación, pensemos en nutrición, de mejorar la alimentación de las personas, puesto que México es un país lleno de personas obesas. Ahí lo tenemos. Es básicamente eso, junto con la referencia. Después de ello, me gustaría que redacten una conclusión de máximo. De hecho, esta conclusión esperaría que fuera en 2 o 3 párrafos. Muy sencilla y puntual, en donde expliquen cuáles fueron sus aprendizajes más significativos que han tenido durante esta unidad que ya nos tomó 2 semanas. Alojan en Drive y me comparten, por favor, el enlace. ¿Para cuándo es esto? Para este domingo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me va a costar? 2 puntos. Tan, tan. ¿2 puntos o 10 puntos? Dije 2 puntos. Sí. Qué horror, es el hambre, ya no estoy procesando bien mi glucosa. 10 puntos, jóvenes, ni más ni menos que 10 puntos. Ahora sí, venga la lluvia de preguntas. Uriel. Maestro, si lo que pide para trabajar esta actividad lo encuentro en diferentes documentos, ¿lo puedo incluir? Es que a mí me gustaría trabajar con uno de la otra universidad donde estudio, pero, por ejemplo, de las asignaturas lo tengo impreso, no sé si haya problema con eso. Muy buena pregunta, sí. Son muy pocas las instituciones que se alinean a la normativa de la SEP a través de el REBOE, que nos dice que todo tiene que estar condensado en un mismo documento. Algunos programas, algunas universidades, escuelas, no es así. Tienen una cosa por aquí y otra cosa por allá, pero lo ideal es que todo esté concentrado. Respondiendo a tu duda, sí, es posible. Gracias. Por nada. ¿Qué pasó, Nancy? ¿Quieres que revisemos tu tarea? ¿Ya tienes algo hecho? Tengo los documentos, maestro. No lo he hecho, pero veo el de REBOE, lo tengo en una hoja diferente. No está en el programa. No sé si así es correcto. El REBOE es un folio. Esto nada más
es para cuestiones de que yo al momento de calificar vea que realmente están trabajando con programas, con planes que tengan validez oficial y no con programas de escuelitas o cosas inventadas, sino que sea algo serio, darle seriedad. Sí, porque incluso entré a buscar las del CECITE, el COBACH, que es acá en Quintana Roo, y no tienen el REBOE, pero me imagino que porque esos son no son no son escuelas particulares, ¿no? Así es, son emanados del Estado. Entonces ya obtuve de una universidad de la Intercultural. Ah, súper bien. Y en ese documento no encuentro el REBOE, entonces me puse a investigar y encontré un formatito en donde viene el listado, todos los REBOEs de las carreras que está impartiendo. Ok, está bien. Esa era mi duda, entonces. Digo, ¿qué es lo ideal? Que trabajen con REBOE y que ustedes me compartan el REBOE, pero prefiero que se centren en el análisis que les va a tomar algo de tiempo. ¿Okay? En el final de las instrucciones, maestro, habla algo de la revisión. Entonces, voy a revisar el instrumento de evaluación para cumplir correctamente. Después de que usted me lo cheque, le tengo que corregir, al igual que la ADA 1, ¿no? Sí, así es, Nancy. El instrumento de evaluación, como ya saben quienes han tomado clases conmigo desde hace tiempo, siempre está disponible en la actividad, está virtualizado, lo pueden consultar para legitimar el proceso de evaluación y la calificación. Para el ADA 1 todavía no tenemos calificación hasta que yo corrija mi cuadro, ¿no? Si quieres te puedo dejar con el calificación, pero no creo que sea... No, pero o sea, para saber si todavía tengo oportunidad. Por supuesto. De hecho, Nancy, qué bueno que tocas este tema porque se me estaba olvidando. Y aquí hago un atento llamado a todos y a todas, inclusive a quienes están viendo esta grabación. Esta será la única y exclusiva última vez que les pido que corrijan una actividad, porque se esperaría, como les dije desde el principio, que ustedes hagan las cosas de manera correcta, acordes con el nivel universitario. No se vale decir, es que no lo sé, es que no entendí. Para eso estoy yo, para explicarles, para ayudarles. Por favor, a partir de este momento ya no habrá dinámicas como la anterior, en la que les devuelvo la tarea y les doy oportunidad de que lo corrijan. Lo que sí puede haber es que ustedes me manden un preview de la actividad para que yo les oriente y les diga las áreas de oportunidad que haya encontrado a fin de que al momento de la entrega sea la definitiva y esté bien hecha. Entonces, primera y última vez. Lucero. Lucero y luego va Rodrigo. Profe, una pregunta, retomando la actividad de la edad 2. En este caso, yo me había ido por una universidad que tiene una página web y como dijo el compañero, en un solo contenido no está como el que usted muestra, sino que pues está por medio de secciones explicado que su perfil de egreso, que su malla curricular, su REBOE, o sea, está por diferentes secciones, ¿no? ¿Puedo utilizar eso? Y claro. Otra segunda pregunta. Me dice, bueno, ahí me menciona que yo revise, o sea, que entre el contenido que yo lo busque, que tal vez aunque sea 2 asignaturas tengan el contenido de lo que se va a ver, de los temas que se van a ver y qué finalidades tiene. En este caso, en la página no lo encuentro. Sin embargo, esa mi pregunta es si puede ser que conozco una persona que está estudiando cierta licenciatura en esa escuela y su profesor
le manda, cada vez que inicia el cuatrimestre, les manda el contenido de cada asignatura con con lo que va a ver. ¿Lo puedo utilizar? Por supuesto que sí. Siempre y cuando hagas el favor de, al momento de hacer la cita correspondiente, de colocar el enlace para que yo pueda calificar. Ok, gracias. Sí es posible. De hecho, la opción es que ustedes lo investiguen por su cuenta en la web o que acudan a la escuela o que en este caso conozcan a alguien que estudie en esa institución para que les pueda facilitar la información. Rodrigo, y luego escuchamos a Yanis. Sí, profesor, es una pregunta respecto a lo del ADA, el ADA 1, en cuanto a la oportunidad que tenemos para mejorarlo. Solamente una pregunta, creo que es más que nada respecto a la plataforma para poder modificarlo. ¿Es directamente en la plataforma? ¿Hay alguna opción para realizar eso? Es directamente de la mensajería interna. Ah, ok. Esa era mi duda. Muchas gracias. Por nada, Rodrigo. A trabajar, vamos. Yanis, y luego escuchamos a Glinka. Ok, nada, lo mío es súper corto, maestro. Nada más, en el ADA 2 veo que usted puso el apartado 3, que es análisis de contenidos esenciales. Y luego dice nociones del currículo, al menos 2. Ok, esta es mi pregunta. Aquí pongo currículo como contenido y pongo una más y analizo un plan. O sea, una asignatura. Luego hago otro cuadro, hago otras 2 denominaciones o nociones del currículo y analizo el otro plan de la otra asignatura. Bueno, sí pudiera ser, pero lo ideal es que en el apartado de A, nociones de currículo, ustedes me hablen en una sola tabla de los 2 elementos que encontraron, ya sea currículo como experiencia, currículo como objetivo o currículo como sistema, con sus respectivos requisitos, que es una breve explicación, muy breve, con sus palabras pueden citar, el ejemplo en donde lo observamos y la justificación, argumento, análisis del por qué. Ah, ok. Muy bien. Glinka. Glinka, ¿qué pasó, Glinka? Ah, perdón, maestro. Ya me estoy durmiendo, honestamente. Quería yo preguntarle sobre, es que aún no me ha llegado mi retroalimentación de la actividad 1. Ajá. ¿No te ha llegado? No. Glinka. A ver, ¿te parece que esto lo conversemos mañana por mensaje? Porque estoy 99.9% seguro que ya te califiqué. Ya lo busqué varias veces, pero sí, ahí lo platicamos, claro que sí, muchas gracias. Y también perdón, no me ha quedado muy claro qué es lo que voy a poner en el ADA 2, en la parte que dice argumento del por qué representa dicha noción de currículo. Ok, en ese caso estamos hablando de manera muy particular de las nociones. El formatito habla solamente de las nociones, ¿ok? Pero lo que yo esperaría es que estoy abriéndoles el documento para que lo vayamos resolviendo visualmente. Sí, gracias. Bueno, mientras abre y resuelvo tu pregunta, Glinka, vamos con Ricardo. ¿Cuál es tu duda? Yo ya tengo mi retroalimentación. ¿Tengo que corregir mi ADA 1? Porque sé que donde estoy mal, pues obviamente fue en la última tabla. ¿Sí? Ok, la corrijo y se... Ajá. No garantiza que se vayan a obtener todos los puntos, ¿eh? Mucho ojo. Esto es nada más para hacer las cosas bien, como se tienen que hacer. ¿Quedó claro? Ok, gracias. Sí. Muchas gracias. Vale, Rick. Mientras sigue cargando esto, Diana, ¿qué pasó, Diana? Has estado muy callada hoy. Ayer hasta pedías participar y todo.
Sí, lo que pasa es que se va a mi internet. De hecho, estoy robando la acá a la vecina. No es cierto, maestra. Está bien, para que todo No, sea maestra, por mi educación, por cultivarme más. Maestro, lo que pasa, ajá, es eso. Como usted dice, quisiera yo que medio diga sobre acerca del documento que va a abrir, porque hay algunas cositas también que todavía no me quedan también muy claras. Ahí va. Y otra cosa, también usted nos dio allá 3 ejemplos, nos subió a la plataforma. ¿Sí podemos agarrar uno para utilizarlo en la tarea? Por supuesto que sí. Ah, ok, Les sí, digo que como dijo, ya les hice su trabajo. ajá, sí, porque por ejemplo a mí me llamó mucho el de la UJAT, el de nutrición, porque pues Nutrición, mi sí. cuñada ahí está estudiando, o sea, el de la UJAT de nutrición. También sin querer Entonces, analizar ajá, sí, su diseño curricular. entonces sí veo ciertas cosas que digo que pues sí coinciden con el perfil que marcas, porque pues ya leí un poco de eso. Entonces sí lo puedo utilizar. Sí, Diana. De hecho, mira, vamos a hacer el ejemplo en la tabla rápidamente porque ya es muy tarde. Les prometí 1 hora y piquito y miren, ya llevamos casi 2. Oigan, Okay. formato. 1. Una breve introducción en el cual ustedes me digan qué es el currículo, por qué es importante, qué entendemos por currículo y la relevancia, ¿no? Y también qué voy a leer en el documento. A continuación se presenta una actividad que identifica en el contexto real cuáles son las nociones, tipos, fuentes, fundamentos y dominios del currículo. Ahí está. Muy breve, 1 párrafo, 2 máximo. Luego, apartado 2, datos de análisis. Me gustaría que aquí compartan cuál es el nombre del programa educativo que analizaron, el nombre del programa educativo, licenciatura en educación, institución educativa, unidad académica de educación virtual, Universidad Autónoma de Yucatán. Nivel, licenciatura, nivel superior. Y el número de rebote. Apartado 3, aquí es donde comienza lo bueno. Van a analizar a través de estas tablas lo que se les solicita, que es las nociones, los tipos, las fuentes y fundamentos. Aquí, oigan, qué bueno que tocamos este tema. Aquí estos dos los pueden abordar en uno solo, a sabiendas de que están muy, muy relacionados. Ahí tiene la primicia. Ustedes que se conectaron a la sesión sincrónica pueden hacer estos dos aspectos en uno solo. Y también los dominios. Entonces, pensemos en lo primero, que son las nociones. Respecto a las nociones, al menos 2 se piden por cada apartado, recordemos. Tenemos, ¿cuál es la denominación de la noción según Posner? Pues, currículo como contenido. ¿Cuál es el concepto de la noción? Aquí va una breve explicación del qué es, como pueden observar en los comentarios que les compartí en el formato. ¿Qué es el currículo como contenido? Sencillo, es un contenido, tema que se va a enseñar y que el estudiante va a aprender. Listo, con palabras muy sencillas. Porque lo que me interesa es que ustedes citen, de acuerdo a lo que observaron en ese plan de estudios, en qué apartado nosotros observamos, nosotros observamos esto del currículum como contenido. Por ejemplo, en la asignatura de didáctica 1 de la Universidad Pedagógica Nacional, podemos observar en el programa de estudios de la asignatura didáctica 1 que en la unidad número 1 se van a abordar los contenidos que se van a enseñar. 1, que es la didáctica, el objeto de estudio y las divisiones. Esto no es otra cosa más que, en palabras coloquiales, los temas jóvenes. Currículo como contenido son los temas que se contemplan en los programas de estudio que se encuentran en el plan de estudio de un programa educativo. Luego viene la justificación, por qué esto que yo estoy citando se le considera currículo como contenido. Puedo aquí citar ideas de diferentes autores. Adelante.
y las referencias que utilicé para mi argumento y de dónde saqué la información. Listo, eso es todo lo que vamos a hacer. ¡Tarán! Muy sencillo, ¿verdad? Lo complejo y que nos toma tiempo es sentarnos a analizar los diferentes planes de estudio. Y jóvenes, yo les aseguro que ustedes, cuando terminen de realizar esta actividad, van a poder desarrollar una competencia que es piedra angular de la licenciatura en educación y que les va a aproximar a un perfil como curricularistas. ¿Qué pasó, Erendira? Vamos ya con las últimas dudas porque ya es tarde. Volando, solamente le quería preguntar, ¿cuáles son las dos que dijo que iban juntas? Es que no lo veía. Dijo Fuentes y fundamentos. Fuentes y fundamentos. Gracias, maestro, por todo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? ¿Verdad que está muy sencilla la actividad? No. Sí, ma. ¿Cómo que no? Sí está muy fácil. Y recuerden que si se atoran en algún punto, no les queda claro o dudan de lo que van a escribir, con todo gusto. Gracias. Bueno, como ya no hay más dudas y dada la circunstancia del horario, vamos a dar por concluida la sesión, no sin antes hacer nuestro respectivo cierre, y me gustaría escuchar ahora a Rodrigo, que casi no habló. A ver, abogado, ¿dónde está el abogado? Aquí. Abogado, díganos usted, por favor, ¿qué aprendió el día de hoy? Digo, Pues los tipos de en cuanto a los currículos, el oculto, currículo nulo. Básicamente ahorita el ejemplo de la actividad número 2, los ejemplos que los compañeros nos dijeron que iban muy al contexto de lo que estábamos viendo. Sí. Correcto. Y muchas gracias, Rodrigo. Me gustaría terminar la sesión diciéndoles que todo esto que están aprendiendo no es en vano, no lo echen en saco roto, porque esto les va a permitir a ustedes desarrollar estas competencias que un docente no tiene, que el profesor en su actuar diario no se da cuenta, ni mucho menos domina estos saberes que nos proporciona la teoría curricular, lo cual sirve como sustento para otros conocimientos, otras competencias que van a ir desarrollando a lo largo de la licenciatura. Para esto sirve la teoría curricular, para que más adelante digan, entonces esto ya lo vi, y el loco que tanto me decía, los fundamentos, las fuentes, los tipos, nociones, sirve de algo. Es para su bien y para el fortalecimiento de su perfil como profesionales de la educación. Me despido de ustedes, les deseo una excelente noche y quedo totalmente a su disposición para ayudarles y resolver cualquier duda que surja en el trayecto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.